La expresión emancipación de las mujeres es solo algo inventado por el intelecto judío y su contenido está impregnado por el mismo espíritu. La mujer no necesita emanciparse de los verdaderos y más importantes momentos de la vida alemana. Esta contundente frase fue pronunciada por Adolf Hitler poco después de haberse hecho con el poder de Alemania. De esta manera, el líder nazi dejaba pocas dudas acerca de cuál debía ser el rol de la mujer en el Tercer Reich. Y es que precisamente el movimiento nacionalsocialista llegó para revolucionar por completo la sociedad germana. Después de 1933, nada volvería a ser igual que antes. Una nueva era comenzaba en Alemania y estaría marcada por la brutalidad, el sadismo y la total falta de piedad. La población femenina no fue ajena a esta realidad. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos cómo vivían las mujeres en la Alemania nazi. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En los años que precedieron a la llegada de Hitler al poder, las mujeres alemanas habían experimentado una mejora de su situación. Desde 1919 se ampliaron sus derechos políticos, se les otorgó el derecho al voto y a ocupar cargos públicos en el gobierno. Por otro lado, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la falta de hombres. Cientos de miles habían muerto en el frente de batalla o habían quedado incapacitados, ya fuera por mutilaciones o por traumas psicológicos. La escasez de trabajadores masculinos en la Alemania de posguerra se resolvió empleando mujeres. De esta manera, una buena parte de la población femenina pasó a ocupar lugares destacados en las fábricas y oficinas, algo impensado poco tiempo atrás. Por aquellos días, la República de Weimar vivía una incipiente emancipación femenina. Todos eran conscientes de que los roles de género estaban cambiando y que el destino de las mujeres no era solamente el hogar y el cuidado de niños, sino que podían aspirar a mucho más. No obstante, había quienes veían estas novedades de mala manera, creían que todo era parte de un complot para socavar Alemania y pedían revertir estos avances. El Partido Nacional Socialista estaba entre los detractores de la emancipación femenina. Uno de sus lemas era Kinderküche Kirche, una vieja expresión que en alemán quiere decir niños, iglesia, cocina. Los nazis jamás ocultaron su opinión sobre cuál debía ser el rol de la mujer, y una vez que Hitler llegó al poder, inmediatamente se dedicó a hacer realidad estos ideales. En 1933 prohibió a la población femenina participar en la dirección del partido o en su administración, lo que en la práctica equivalía a expulsarlas de la política para siempre. El Führer justificó su decisión de la siguiente manera: el hecho de que hayamos apartado a las mujeres de la vida pública se debe únicamente a nuestra voluntad de devolverles su dignidad esencial. No es que no respetemos a las mujeres, sino que las respetamos demasiado como para mantenerlas en contacto con las miserias de la democracia parlamentaria. Por otro lado, se modificaron los reglamentos escolares para disuadir a las estudiantes jóvenes de estudiar una carrera universitaria. Aunque pueda parecer sorprendente, muchas mujeres estuvieron a favor de estas medidas y apoyaron una vuelta a los roles tradicionales de género. En el Tercer Reich, la mujer ideal era aquella que se quedaba en su casa, obedecía a su esposo y vivía para criar a sus hijos. Los nazis fomentaron la maternidad como rasgo esencial de lo femenino, alegando que la tasa de natalidad en Alemania era baja y que era necesario que nacieran más niños. Sin embargo, a pesar de toda esta prédica, hubo varias mujeres nazis que sin quererlo desafiaron estos preceptos. Un caso ejemplar fue el de Leni Riefenstahl, quien, lejos de vivir para las tareas domésticas, llegó a ser la encargada de rodar las películas oficiales de la dictadura. Los nazis crearon sus propias asociaciones de mujeres, con el objetivo de adoctrinar a sus integrantes desde su más temprana infancia y convertirlas en fanáticas de Hitler. En este sentido, la organización más importante fue la Liga de Muchachas Alemanas, pensada como la rama femenina de las juventudes hitlerianas. En 1936, la afiliación a ella se volvió obligatoria para todas las mujeres de entre 10 y 18 años de edad. Había una serie de requisitos para pertenecer a la Liga, como ser de origen germano y no poseer antecedentes judíos. Las miembros realizaban actividades recreativas como teatro, canto, tareas comunitarias y artesanías. Se les permitía irse de campamento sin la presencia de sus padres, realizaban campamentos, juegos y caminatas por la montaña.
Esta asociación fue fuertemente criticada por los sectores más conservadores del nazismo, que la apodaron Liga de los Colchones Alemanes, sugiriendo que sus integrantes eran sexualmente promiscuas. De hecho, Heinrich Himmler, el líder de las SS, fue uno de sus opositores más fuertes, y una vez se le escuchó decir lo siguiente: «Cuando veo a estas chicas de marcha por ahí con sus mochilas cantando, es suficiente para que me enferme». Himmler impulsó la creación de Escuela de Novias, academias donde debían asistir todas aquellas que quisieran casarse con un oficial de las SS. En estos establecimientos las mujeres debían realizar un curso obligatorio de 6 semanas en el que se les enseñaba cómo administrar correctamente un hogar. Se les enseñaba a planchar, limpiar, coser, cuidar a los niños y cocinar, de manera que estuviera a la altura de la esposa ideal según el nazismo. Por otro lado, se les decía que eran el pilar de la raza alemana, las encargadas de mantener la pureza de sangre, y se les impartían clases de genética y eugenesia. Al finalizar el curso recibían un diploma que acreditaba sus conocimientos y las autorizaba a contraer matrimonio. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el prototipo femenino del nazismo sufrió varias modificaciones. La mujer ideal ya no era simplemente la que se encargaba de las tareas domésticas, sino la que desde su lugar ayudaba con el esfuerzo bélico. Las niñas menores de la Liga de Muchachas Alemanas hacían campañas de caridad y recaudaban donaciones en dinero para enviar a los soldados que combatían en el frente de batalla. También se formaron coros musicales para alegrar a los heridos en hospitales militares. Las adultas jóvenes fueron reclutadas como auxiliares de las Fuerzas Armadas, de manera que sirvieron como ayudantes de sistemas antiaéreos, operadoras de reflectores de luz y personal de comunicaciones, además de enfermeras. Si bien no se las catalogaba como soldados, sí estaban sujetas al Código de Disciplina Militar e incluso debían hacer un juramento de lealtad a Hitler y al comandante en jefe de la Wehrmacht. Por otro lado, al igual que en tiempos de la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán se encontró una vez más con el mismo problema. Cientos de miles de hombres perecían combatiendo a los aliados o quedaban incapacitados por las heridas recibidas, de manera que las industrias alemanas no tenían trabajadores. Los jerarcas del Tercer Reich se habían pasado años diciendo que el lugar natural de las mujeres era el hogar, pero ahora tenían que alentar lo contrario, es decir, que se emplearan en fábricas y oficinas para suplir la demanda de mano de obra. De lo contrario, el ejército alemán podía quedarse desabastecido y sin provisiones. Se calcula que en 1945, en la última fase del conflicto bélico, el 85% de los puestos administrativos, de laboratorio y contables eran ejercidos por mujeres. En cierto sentido, como vemos, puede decirse que la visión inicial de Hitler para la población femenina fracasó, ya que las necesidades de la guerra terminaron por imponerse. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿por qué crees que tantas mujeres apoyaron al nazismo? Algunas mujeres se revolvían el pelo entre ellas buscando piojos y liendres. Nos abrazábamos entre nosotras para hacernos compañía y darnos calor. Una siempre recuerda el momento en que alguien te envuelve en sus brazos. Tal vez por eso más mujeres sobrevivieron, porque mientras tanto los hombres morían como moscas. Los hombres también se hacían amigos entre ellos, pero era diferente. Había más solidaridad femenina que masculina. Ellos no estaban dispuestos a sacrificar nada por el otro. Esa era la principal diferencia entre ellos y nosotras. Estas son las palabras de una sobreviviente del Holocausto que recuerda la experiencia de vivir en un campo de concentración y cómo era buscar la compañía de otras prisioneras para sobrellevar el dolor. Los campos de exterminio no distinguían por sexo y para todos aquellos que eran encerrados en su interior, la vida era un infierno. Sin embargo, los testimonios indican que la población femenina se encontró con un tormento extra, ya que eran el blanco de la violencia sexual de los nazis. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre el sufrimiento de las mujeres en los campos de concentración. Para comprender esta historia, en primer lugar debemos entender qué fue el Holocausto. Entre 1941 y 1945, el Tercer Reich y sus colaboradores llevaron adelante un plan sistemático de exterminio de la población judía. En la actualidad, los especialistas estiman que el número de víctimas alcanzó los 6 millones, lo que suponía 2/3 del total de judíos que vivían en Europa. De este total, 2 millones eran mujeres.
Una vez que ingresaban a un campo de concentración, eran objeto de los mismos maltratos y abusos que experimentaban los hombres. Eran constantemente golpeadas, humilladas, hambriadas y utilizadas como mano de obra esclava. Sumado a esto, eran sometidas a distintas formas de violencia sexual y de género. Cuando una mujer atravesaba las puertas de un campo de concentración, se le tatuaba un código en el brazo para identificarla. A continuación, se le rapaba la cabeza y se le afeitaba hasta el vello púbico. La admisión culminaba con una degradante inspección corporal que incluía una revisación vaginal a cargo de un médico nazi. De esta manera se iniciaba un tortuoso proceso de deshumanización que apuntaba a despojar a las judías de su identidad femenina y convertirlas en cáscaras vacías, en sombras de lo que fueron, dispuestas a obedecer sin titubear. Pese a que la legislación nacional socialista impedía a los arios mantener relaciones sexuales con mujeres de las supuestas razas inferiores, en la práctica esta normativa no se cumplía. El ejemplo más patente se daba en Europa del Este, donde el 80% de los hombres de las SS fueron hallados culpables de violar a las prisioneras judías de los campos. Se han registrado situaciones en las que un pelotón entero abusaba de una mujer indefensa en grupo hasta que quedaba tendida en el suelo y sangrando. Algunos guardiacárceles tenían la perturbadora costumbre de pararse en medio del pasillo que conducía a la cámara de gas y tocar las partes íntimas de las mujeres que estaban siendo encaminadas hacia la muerte. Con sus actos, los nazis buscaban destrozar la mente de sus víctimas, y en el caso de las mujeres sabían que el método más eficaz era la humillación sexual. Una superviviente del Holocausto lo recuerda de esta manera. Forzaban a las judías a fregar el suelo en ropa interior y luego les hacían limpiar los baños y comerse lo que había en el interior de las letrinas. Les hundían la cabeza en los inodoros y luego las obligaban a caminar alrededor del campo con el rostro lleno de excremento, sin posibilidad de lavarse, al tiempo que les gritaban insultos como «sucia judía». Esta clase de vejaciones trajo graves consecuencias en el cuerpo de las víctimas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la capacidad reproductiva de muchas sobrevivientes se había deteriorado por completo. Por otro lado, la frecuencia de las violaciones aumentaba la posibilidad de embarazo, y muchas judías fueron madres dentro de los campos de concentración. Esto añadía una nueva preocupación a la ya terrible vida de estas mujeres, que ahora debían preocuparse también por el destino de estos niños. El sadismo de los nazis no perdonaba ni siquiera a los infantes, que en cualquier momento podían morir de manera espantosa. El siguiente testimonio de una sobreviviente ilustra esto a la perfección. Los miembros de las SS se divertían propinándole palizas a embarazadas con palos y látigos, arrojándoles perros hambrientos para que las hicieran pedazos o arrastrándolas por el suelo y pateándolas. A veces, cuando colapsaban por el dolor y quedaban desmayadas, eran lanzadas a los hornos de cremación mientras todavía estaban vivas. Las condiciones de vida en un campo de concentración eran desesperantes. Las mujeres eran obligadas a trabajar produciendo material para la industria bélica nazi en condiciones de esclavitud. Ni siquiera tenían permitido tomarse un descanso para ir al baño, por lo que muchas se veían forzadas a orinarse encima. La dieta consistía en pequeñas raciones de caldo mal preparado que apenas alejaba el hambre. A veces, cuando Alemania obtenía algún triunfo en una batalla, los oficiales nazis permitían que las prisioneras comieran un pequeño trozo de carne o de pan junto a su sopa diaria. Sin embargo, esto no sucedía a menudo y la comida era tan escasa que muchas mujeres debieron recurrir a vender su cuerpo a cambio de raciones. El intercambio de favores sexuales con los guardias de las SS se volvió algo rutinario, ya que para muchas judías esta era la única forma de sobrevivir. Una superviviente lo recuerda con estas palabras. Al principio estaba profundamente perturbada con este tipo de prácticas. Mi orgullo y mi sentido de integridad hacían que me pareciera algo repugnante. Pero luego vi que con el pan que me daban como forma de pago podía alimentar a las más hambrientas y salvarles la vida. Otra chica, gracias a la prostitución, se salvó de ir a la cámara de gas. Por estas situaciones comencé a comprender por qué hacíamos esto y nos perdoné. Los nazis también hicieron uso del comercio sexual y lo legalizaron dentro de los campos de concentración. Los oficiales creían que serviría como un incentivo para que tanto los guardias como prisioneros varones fueran más productivos en sus tareas. Los burdeles eran barracones separados del resto por alambres de púas, dentro de los cuales había aproximadamente 20 mujeres obligadas a tener relaciones sexuales con los clientes. La mayoría habían sido traídas desde Ravensbrück, el campo exclusivamente femenino.
Quienes quisieran contratar sus servicios debían abonar una pequeña suma de dinero y someterse a una revisión médica para asegurarse de que no tuvieran enfermedades. Una vez superada se les permitía tener 20 minutos a solas con una mujer. Sin embargo, lo cierto es que la intimidad era ilusoria, ya que el acto sexual era supervisado por guardias que vigilaban al cliente a través de agujeros en la pared. Las esclavas eran reclutadas entre las prisioneras del campo por las SS, quienes le prometían que si se unían a los burdeles accederían a un mejor nivel de vida. Esto incluía una habitación personal, jabón, alimento en buenas condiciones o una reducción de su condena a prisión. En ocasiones esto provocaba el enfado de otras reclusas, que veían a las esclavas como colaboradoras del nazismo. Una de ellas recuerda la siguiente situación. Un día vimos a una mujer que aceptó trabajar como prostituta de las SS. La atrapamos y le dimos una golpiza tan brutal que apenas podía moverse. Nunca supe si se recuperó o no, pero nuestra furia era tanta que la castigamos de esta manera. Como vemos, la vida dentro de un campo era brutal y las mujeres atravesaron un verdadero infierno en su interior. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué crees que era lo más terrible de la vida de las mujeres en los campos de concentración? Se me hace imposible imaginar, querida hija, que nunca volveré a verte, que nunca podré abrazarte nuevamente. Me gustaría tener la oportunidad, aunque fuera por última vez, de acariciarte y peinar tu cabello. Te digo adiós y te prometo que hasta el último instante de mi vida te daré razones para que estés orgullosa de mí. Estas palabras pertenecen a Olga Benario, una mujer que estuvo prisionera en el campo de concentración de Ravensbrück. Mientras estaba encerrada, escribió una carta de despedida a su hija, ya que sabía que tarde o temprano la muerte la alcanzaría. La vida dentro de este sitio era breve y cruel, en buena medida por los escalofriantes tormentos administrados por los guardias nazis. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de los castigos a las prisioneras del campo de Ravensbrück. Ravensbrück fue un campo de concentración alemán que estaba reservado exclusivamente para mujeres. Funcionó entre 1939 y 1945 en el norte del país, a tan solo 90 kilómetros de Berlín. Se estima que durante el tiempo que sus puertas permanecieron abiertas, cerca de 132.000 prisioneras pasaron por este sitio. Todas ellas atravesaron una experiencia infernal que comenzaba desde el mismo momento en que eran ingresadas. Lo primero que se hacía era despojar a las internas de sus posesiones personales, de manera que su ropa y objetos de valor eran confiscados. A continuación se les tatuaba un número en el brazo con el que eran identificadas por las autoridades del sitio. Esto era apenas el inicio de un escabroso proceso de deshumanización pensado para quebrar la mente de las víctimas y doblegar su voluntad. Antes de que se les asignara un barracón donde vivir, las mujeres debían someterse a una rigurosa inspección a cargo de un médico. Esto funcionaba como una primera forma de tortura, ya que los genitales de las prisioneras eran tocados sin su consentimiento. Por otro lado, se miraba dentro de sus bocas para ver si tenían dientes de oro. En caso de que fuera así, el médico lo anotaba en una planilla para que luego, una vez que la interna fuera asesinada en la cámara de gas o muriera por extenuación, se arrancara el diente de su cadáver. En Ravensbrück, las reclusas debían someterse a un estricto código de disciplina, que estipulaba sanciones para los actos de insubordinación y las faltas de respeto a los guardias. Esto, sumado a la arbitrariedad de los mandamases del campo, hacía que los castigos fueran algo habitual, una parte más de la rutina infernal de este lugar. Con el tiempo, las prisioneras comenzaron a identificar cuándo serían sometidas al tormento. Cuando eran convocadas al patio central de Ravensbrück, entraban en pánico, ya que esto era el inicio de una prolongada sesión de sufrimiento. Veamos el testimonio de Francine Briand, una superviviente que lo recuerda de esta manera. No había un horario fijo para llamarnos, a veces era de día y a veces de noche. Nos obligaban a salir de nuestros barracones y a pararnos en el patio durante horas. Por razones que no podíamos comprender, no teníamos permiso para caminar ni mover un solo músculo. Por lo general esto sucedía los domingos a la tarde y los días festivos, ya que eran los momentos en los que la cocina estaba cerrada. Nosotras no estábamos alimentadas y estábamos exhaustas. Algunas internas recuerdan que debieron permanecer de pie durante 7 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Este castigo era particularmente cruel en invierno y en verano, cuando las temperaturas podían hacer que una mujer sucumbiera a la hipotermia o que se desmayara a causa del calor. Cuando esto sucedía eran pateadas en el suelo o salvajemente golpeadas por los guardias, que andaban al acecho caminando entre las reclusas de manera amenazante, atentos a quienes incumplían con las pautas del castigo. Estas sesiones de tortura grupal eran organizadas cuando alguna prisionera rompía alguna ventana por accidente u ocasionaba sin quererlo un daño material menor en las instalaciones. De esta manera, ante el error de una, todas sus compañeras de barracón debían hacerse responsables. Los uniformes de las reclusas eran de color blanco y negro, aunque por la imposibilidad de higienizarse y debido a los frecuentes castigos corporales, sus ropas estaban grises y rojas. La gran mayoría de las internas tenía cicatrices, moretones y heridas mal curadas. La forma de castigar las faltas de respeto, como no saludar a un guardia o no presentarse a la revisación diaria, era a través del ejercicio físico extenuante. La mujer era obligada a quitarse los pantalones y ponerse en cuclillas, parada sobre las puntas de los dedos y con los brazos estirados hacia adelante. Un guardia le gritaba cada un par de segundos que se parara correctamente para luego ordenarle que volviera a la posición anterior. Esta secuencia podía repetirse durante 1 o 2 horas hasta que la mujer quedara agotada y con los brazos y las piernas entumecidos. Uno de los castigos preferidos de las SS consistía en apostar una veintena de hombres en una puerta. Cada vez que un grupo de prisioneras tenía que caminar por allí, los guardias le propinaban golpes de bastón en la espalda hasta el punto en que muchas de ellas terminaban con los huesos rotos. Durante la noche las mujeres volvían a sus barracones luego de una agotadora jornada de trabajo forzado y castigos crueles. Sin embargo, ni siquiera en ese momento podían descansar, ya que debían compartir las camas de a 3 o 4, lo que hacía que no pudieran dormir con comodidad. Así no solamente tenían el cuerpo deshecho a causa de las golpizas, sino que también se despertaban con contracturas y con los músculos agotados. El castigo más severo del campo de concentración de Ravensbrück estaba reservado para los peores actos de indisciplina, como agredir a los guardias o intentar escapar. Aunque en teoría se utilizaba como una sanción y una forma de rehabilitar a una prisionera rebelde, en la práctica funcionaba como una condena a muerte debido a su nivel extremo de violencia. La mujer debía quitarse los pantalones y a continuación quedarse quieta mientras recibía 25 golpes en las nalgas desnudas propinados con un palo. Muchas veces el instrumento tenía una punta de goma para hacer que el dolor fuera incluso más agudo. La prisionera gritaba a medida que los palazos le arrancaban la carne y un torrente de sangre caía por sus piernas, formando un charco a su alrededor. En estas sesiones siempre había un médico de las SS presente, cuya tarea era controlar el ritmo cardíaco de la mujer. Si su corazón estaba demasiado acelerado y parecía que iba a sufrir un infarto, la golpiza debía detenerse para que no muriera de inmediato. Esto no significaba que la mujer escapara a la pena, sino que simplemente la tortura se reanudaba al día siguiente cuando su corazón ya estaba en orden. El castigo terminaba una vez que se completaban los 25 azotes. Por lo general la reclusa fallecía a causa de la pérdida de sangre, aunque a veces sobrevivía unas semanas más. En estos casos la herida, que nunca era tratada correctamente, se infectaba y le provocaba una septicemia mortal. Como vemos, queda claro que el campo de Ravensbrück era uno de los sitios más abominables del Tercer Reich. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que era el castigo más salvaje de Ravensbrück? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.